Hola, hoy en Status hablaremos sobre el primer estudio sobre la brecha de género en la industria publicitaria en México que llevó a cabo el Círculo Creativo de México, encabezado por Vero Flores y Esaú Vázquez, junto con el Comité de Inclusión del Círculo, en donde se encontraron importantes hallazgos. Veamos. Cuando tomamos Esaú y yo la presidencia, desde el inicio queríamos tener un equipo de inclusión, entonces empezamos con esta idea de ver cómo le hacíamos y entonces empezamos con este drama de hay un problema, sabemos que hay un problema, todo el mundo lo sabe. Cuenta la leyenda que cuando no se habla algo se olvida. Entonces tenemos que decir, está el problema, ponerlo enfrente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues demostrándolo con data. Había muchas preguntas, ¿no? Dentro de la misma industria publicitaria en México, y las preguntas eran ¿por qué no hay tantas mujeres creativas en los jurados? ¿Por qué no hay tantas mujeres creativas dando conferencias? ¿O por qué no hay tantas mujeres creativas? ¿No? O sea, siempre los hombres eran los que tomaban mucho más protagonismo dentro de todo lo que es la parte de la industria, ¿no? Esta mesa directiva, la propuesta que trajo es la de abrir el círculo e invitar además de creativos, invitar como a otros participantes de la industria. Yo dirijo comerciales hace más de 15 años, entonces me considero parte de la industria y justo la invitación de ellos fue que formemos distintas partes de la creatividad y cuando me vi en la mesa directiva y empezaron un poco el Me Too y algunos temas relacionados al género, me pareció lo más razonable y sensato meterme en el comité de inclusión. Desde que empezó todo este rollo del Me Too, toda esta cuestión, en el Círculo Creativo se impulsó una área de inclusión específica y a partir de esto empezó a tomar forma lo de hacer un estudio y pues le fuimos dando forma, encabezados por Verito Flores, nuestra presidenta, junto con Esaú, y obviamente las chicas de todo el departamento de inclusión, se le empezó a dar forma a este estudio y pues fue corriendo y avanzando a lo largo del tiempo. Justo cuando se toma la idea de hacer ya el estudio fue porque empezábamos a crear una agenda en la que decíamos, bueno, iniciamos a dar charlas para que el gremio empiece a entender el tema de inclusión o qué hacemos, ¿no? Y era como de, no, pues a ver, ¿cómo vamos a saber de dónde partir si no sabemos cómo estamos? O sea, no sabemos ni para dónde movernos si no conocemos qué es lo que está pasando afuera. Creo que son esas cosas que pasan en la vida que no tiene que ver con que el círculo tenía que hacerlo, pero alguien tenía que hacerlo. Venía siendo una conversación de pasillo el tema de la discriminación al género para obtener igualdad de oportunidades, igualdad de salario, entender la maternidad y la paternidad desde un lugar con mayor perspectiva de género. Y efectivamente creo que el círculo vio una oportunidad y lo hizo. No era algo que le correspondiera al círculo, pero creo que pasa eso cuando se pueden gestar cambios que alguien se lo tiene que echar. Y entonces dijimos, tenemos que hacer un estudio, entonces empezamos a buscar la casa de investigación que finalmente, después de varias casas de investigación, vimos que CIMO, porque CIMO ha hecho ya cuestiones relacionadas con esta parte de la inclusión, pensamos que era la mejor casa de investigación, y empezamos a decir que el agua del círculo no es suficiente. ¿Por qué no hablamos con la AVE? ¿Por qué no hablamos con la APRO? Y la IAB nos ayudó en convocar gente. Entonces empezamos a ver lo que podía hacer un estudio como más grande para reclutar a más agencias. O sea, como a todas las asociaciones se les invitó y para poder participar dentro de este estudio. Y después fue el tema de elaborar las preguntas, ver cómo se iba a hacer el estudio y luego después buscar las agencias que quisieran participar, ¿no? Y eso
pues fue una labor de prácticamente todo el año, o sea, el año completo. Una de las aportaciones que hicimos como agencia de investigación fue justamente cómo hacer la investigación, ¿no? Y una de esas, primero, pues es esta metodología que te contaba, que buscábamos el equilibrio entre hombres y mujeres, y por eso, y además no solo entre hombres y mujeres, sino en puestos directivos y puestos operativos, partiendo del supuesto de que lo que vives en términos de brecha de género tiende a ser distinto, dependiendo de dónde estás, ¿no? En estos cuadrantes. Y en segundo lugar, las dimensiones desde las que se aborda el estudio. Hay 3 dimensiones que son las dimensiones de la justicia de Nancy Fraser. Y ella habla de reconocimiento, redistribución y representación. Bueno, pues continuamos en Estatus hablando de la brecha de género en México. ¿Qué hablamos con reconocimiento, ¿no? Digamos, la identificación de las cargas que no necesariamente están explícitas en ciertas funciones, pero que son importantes tener identificadas. ¿Qué tanto se reconocían a sí mismos las personas en niveles operativos como capaces de ocupar un puesto directivo? Y en este tema, por ejemplo, encontramos que para los hombres en niveles operativos, 59.9, una cosa así, perdona, decían que se sentían listos, preparados, competentes para ser directivos. Sin embargo, para las mujeres el porcentaje literalmente se invierte. Únicamente alrededor del 39% dice que se sienten competentes para ser directivas. Y eso tiene que ver, pues, justo en parte con esto que tú acabas de mencionar como ahorita de entrada, ¿no? Hay algo que nos cambia la concepción de que podemos o no podemos, de que es algo asequible o no. Y entonces para los hombres es muy natural decir, sí, yo puedo ser director, para una mujer no. Y ahí aparece un concepto que es la perspectiva de género, que es cómo yo asocio ciertos tratos, oportunidades, roles, porque eres varón o porque eres mujer. Entonces eso ya está aprendido. No es que los hombres no dejen necesariamente, pero sí pasa, que las mujeres tomemos cargos de liderazgo en áreas creativas, pero incluso nosotras venimos muy contaminadas con esa idea de que no es para nosotras. Y esto parte cuando eres chiquitito, chiquitita, y hay juegos de niños, juegos de niñas, colores de niños, colores de niñas, emociones de niños, emociones de niñas. Entonces, al llegar a la edad adulta hay posiciones de varones y posiciones de mujeres. Y creo que eso es una buena radiografía de que así como hay que trabajar con los hombres, con los varones, para que se generen estos espacios. ¿Por qué con ellos? Porque ellos hoy toman la gran mayoría de las decisiones, pero también empezar a equipar a esas mujeres para que vean su capacidad, para que no sientan este techo de cristal que se le llama teóricamente, que es esta idea de que no puedo llegar más allá. Esto me corresponde y esto es inalcanzable. A mí en lo personal me pasó que cuando yo decidí que quería dirigir, ni se me ocurrió pensar que si era mujer o no, que si había, no sé, ni se me ocurrió. Fue hace mucho tiempo. Soy argentina y me mudé a México, y cuando me mudé, yo casi todo mi reel es de coches, de cervezas, de humor, y desde que se empezó a hablar del tema del género y de directoras y tal, me empezaron a llegar comerciales de cocinas o toallas femeninas. Me empieza a pasar ahora es que el cliente quiere una directora. O sea, en mi caso y en el caso de otras, que estamos hace 20 años, ahora de repente se puso relevante nuestro género, y es como muy extraño porque yo manejo coches, manejé un coche en el autódromo de carrera, y en mi vida cambié un pañal. O sea, es como, ni cocino, ¿no? Es como que ¿qué tendrá que ver mi género con mis gustos o con lo que puedo hacer? Uno de los datos que más me causaba ruido
era estos porcentajes tan diferentes de mujeres y hombres en los cargos y en las cuentas. Y cómo era posible que esto, que era un estereotipo que a lo mejor y pensábamos que pasaba hace 20, 30 años, siga sintiéndose tan real, ¿no? Que haya tanta desigualdad en cuanto a las cuentas que se manejan. La redistribución. Esta dimensión lo que busca es medir brechas de género por toma de decisiones políticas o roles en el hogar y la crianza. Y bueno, el más importante es la brecha salarial. Medimos brecha salarial y también prestaciones. Las brechas que encontramos en cuanto a las prestaciones más importantes son brechas en prima vacacional, Infonavit, seguro de gastos médicos mayores y seguro de vida. Y en cuanto a aumentos, las mujeres en posiciones medianas y bajas dijeron que tenían mayor incomodidad de pedir un aumento, y el grupo que salió con más pedidas de aumento, o las personas que han dicho que han pedido más aumentos en el último año, fue hombres en puestos directivos. En contraste, mujeres en posiciones entrantes, medias, trainees, solo 1 de cada 10 han pedido un aumento de salario en el último año. Algo muy interesante que decimos cuando se hizo la presentación del estudio es de que muchas de las preguntas ya conocíamos las respuestas, pero al final lo importante es exponerlas, ¿no? O sea, que todo mundo sepa realmente dónde estamos parados, qué es lo que está sucediendo en cuanto a género se trata en la industria publicitaria en México, ¿no? En las agencias. Mira, los hallazgos que ya sabíamos eran, sí hay más hombres que mujeres en la publicidad, sí hay más creativos que creativas, pero no sabíamos cómo estaban los porcentajes que en el estudio vienen. Hay más hombres en puestos directivos, pues claro, porque las mujeres, a veces somos mamás, no hay tanta oportunidad porque obviamente somos menos y no llegamos a esos puestos. Las mujeres ganamos menos que los hombres, sí, ganamos menos que los hombres, ¿no? ¿Hay hostigamiento? Claro que hay hostigamiento. Lo que no sabíamos, que el hostigamiento es en las mujeres directivas. Ah, ¿verdad? ¿Cómo te cayó el ojo? Hay más mujeres hostigadas en puestos altos que en puestos menores. Y claro, ya tienes un puesto alto y te quedas callada, ¿no? Quizá, ¿no? Entonces es empujar a no quedarse callado. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando con @StatusTV en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y recuerda que puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos. El tema, por ejemplo, de los roles de paternidad y maternidad. Una de las preguntas que se hizo fue si usted considera que su empleo actual le permite desempeñar adecuadamente su rol como padre o como madre. Y para los hombres, en la mayoría de los casos, alrededor del 60% dice que sí. Sin embargo, para las mujeres no es igual, ¿no? Para las mujeres consideran que no les permite hacer ese mismo rol que ellas quisieran. Y justo una de las preguntas derivadas de ese resultado es entonces qué se entiende por un rol adecuado o por una maternidad adecuada o una paternidad adecuada. Criar a un bebé requiere una corresponsabilidad compartida. El irse a trabajar a las 7 de la mañana y regresar a las 7 de la noche y jugar el rol de proveedor me parece que está muy alejado de lo que es una crianza compartida. La demanda que te implica tener un bebé es altísima. Hay un dicho por ahí que dice, para criar a un niño se necesita una tribu, ¿no? Entonces, hoy casi toda la responsabilidad estamos dándola por hecho que recae en las mujeres, y la verdad es que no, necesitamos una crianza compartida, ¿no? Ahora, cuando piensas en esquemas, por ejemplo, de facilidades, ¿no? Ya hablé un poco de lo que tiene que ver con los días de ley establecidos, ¿no? Una oficina hoy, espacios de lactancia, yo no conozco muchas, honestamente.
Flexibilidad en cuanto a la agenda de trabajo. Cuando tienes un bebé es otra cosa completamente, ¿no? Y hay por ahí un declarativo donde se establece que dice, bueno, pues el ser papá no interviene con mi carrera profesional. No, bueno, claro que no interviene si nos vamos a las 7:30 y regresamos de nuevo, ¿no? A las 9 de la noche. Hay una declaración donde creo que establecen algo como... no hay problema, cuando tengo junta mi mujer cuida al bebé, ¿no? Ahorita mi mujer está aquí enfrente con el bebé y bueno, sí, cuando ella tiene junta y cuando ella trabaja, ¿quién cuida al bebé, no? Muchas veces la disparidad de género empieza en las tareas del hogar, a la hora de la crianza. De hecho, si me permites hacer un paréntesis, InMujeres, en el marco de las conferencias de salud, más o menos como 2 meses entrados en la cuarentena, hizo un llamado a las familias de México a que cuidaran o no descuidaran la educación, principalmente las niñas, porque por los datos que ellos tienen es que las niñas cuando están en la casa pues se dedican a tareas del hogar y ahora que pasamos más tiempo en el hogar les preocupara que esto implicara o impactara la educación o incluso hubiera niñas dejando de estudiar. Una paternidad responsable. Entonces, cuando hicimos el estudio, si hay ganas de esto y si hay ganas de compartir esta parte de paternidad, también nos haríamos para la parte gay que hay esta parte también de discriminación, ¿no? Entonces ahí puede haber otro tipo de estudio, pero la buena noticia es que todo el mundo, la mayor parte, casi el 50% de los entrevistados están dispuestos a cambiar la brecha. Y el tercer punto es la representación, y esto nos permitió visibilizar todas las diversidades de personas que tenemos que meter en la mesa, y aquí no solo hablamos de género, también en el caso de los hombres, de los varones se les preguntó por qué se sentían discriminados, y muchas veces esa discriminación por ideas políticas, por orientación sexual, por estrato socioeconómico, también es una revisión que tenemos que hacernos como industria, que a veces somos muy elitistas y excluimos a la gente que no es parte de este canon, digamos, de cómo es nuestro estereotipo en la industria. Y es tan claro y es tan clara la no diversidad que si tú vas a una fiesta de agencia, todos nos vestimos más o menos igual. Todos tomamos casi que tomamos los mismos tragos, vamos a los mismos lugares de fiesta, y esta burbuja que tiene un grado de normal, creo que lo que nos limita es que no podemos sacar un producto creativo porque no conocemos otras realidades, creemos que las conocemos, y actuamos muy bien frente al cliente diciéndole que conocemos lo que estamos diciendo, pero no hemos sentado en la mesa a esa persona que puede tener, por ejemplo, 65 años. También esto no es solo en la industria, digo, pero la vida parece que se acaba a los 35, a los 40, y somos muy excluyentes. El 34% de las mujeres se les discrimina por género y por edad, mientras que el 9% de los hombres se los discrimina por preferencia política. La falta de diversidad le hace mal a la creatividad. Eso es lo básico. Cada uno, en cuanto a los directores y directoras, cada individuo tiene una sensibilidad propia. Y eso es lo que nos diferencia, digamos. Mi reel es diferente del resto y no tiene nada que ver con mi género, sí con mis experiencias de vida, sí con mis viajes o no viajes, o con lo que leo, o lo que escucho, ¿no? Digamos, la sensibilidad de cada quien se arma de muchas cosas, incluso el género. Entonces, cuando uno observa el género por encima del reel o de la sensibilidad, se está perdiendo de realmente buscar la persona indicada. Continuamos entonces en Status, presentando y hablando del primer estudio de brecha de género en la industria publicitaria. Otro tema o otro dato que compartimos ese día
es en cuanto a la representación en cifras de puestos directivos. Vimos que hombres en estas posiciones tienen un poco más de antigüedad, pareciera que pueden hacer más carrera en un trabajo. El 22% de hombres en puestos directivos tienen más de 4 años y versus 16% de las mujeres que cuentan con la misma antigüedad. Y otro número interesante es en cuanto a posiciones medias y bajas que consideran que pueden ser capaces de tomar un puesto directivo. El 59% de hombres que están en estas posiciones entrando a trabajar dijeron que se consideran capaces de ejercer una dirección versus solo el 39% de las mujeres. Muchas de las agencias no tenían un poco de temor, ¿sabes? Y me parece que es un temor válido en cuestión de desconocimiento, ¿no? Porque no es un temor, ese temor es como de, híjole, ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y no, mejor no le entro. No, o sea, muchas agencias tenían mucho miedo. Y hubo otras que son un poquito más valientes que dijeron, pues pues nos la rifamos y no hay problema, queremos ser partícipes. Fue mucha frustración porque de las 300 agencias que llamamos, primero teníamos un universo de 600, pues era, no puedo, déjame, luego te aviso, déjame, le pido permiso al consejo, es que mi jefe no me ha contestado, yo sí te lo llenaría, pero no me dejan, bueno, te lo contesto, pero no digas que fui yo. No, sí te estoy diciendo de cosas de terror. Y la verdad, después quedamos con un universo de 300. Dijimos, bueno, vamos a llegar a 300. Y después llegamos a 128. La convocatoria en sí misma ya es un hallazgo, ¿no? Que hubiera muchísimo rechazo, muchísima renuencia, mucho ir y venir entre, no, vuélveme a decir de qué se trata. No, espérame, es que yo sí quiero, pero tengo que pedir permiso. Este ir y venir fue lo que hizo que un estudio que se había planteado para realizarse en 4 o 5 meses se extendiera casi un año, ¿no? Y es por sí, se nos atravesó la pandemia, pero hubiéramos pensado que eso lo iba a hacer más fácil, ¿no? Porque la gente estando en su casa pensamos que sería más fácil que tuviera chance de regalarnos 20 minutos para hacer esto. Estuvimos mínimo unos 6 meses enteros buscando y buscando, insistiendo y tocando 20 puertas diferentes de todas las agencias. Y justo la última semana en la que íbamos a cerrar el estudio, un montón de agencias levantaron la mano y dijeron, yo también quiero, y eran agencias que ya habíamos tocado puertas antes y que nos la habían cerrado. Entonces, sí era bien interesante ver este comportamiento de cómo la sociedad no estamos listos para que haya un cambio, pero queremos un cambio al mismo tiempo, ¿no? Se logró un primer paso, que nunca se había hecho algo así, ¿no? Como unirnos entre varias asociaciones, porque además nosotros como Círculo Creativo al final no representamos agencias, ¿no? Sino representamos personas. Hay hallazgos muy buenos, como darnos cuenta que la mayoría de la gente está queriendo un cambio, que digamos eso es parte de las respuestas que se tuvieron, es que la mayoría de la gente sí está con ganas de cambiar las cosas. Y a mí en lo personal me llamó la atención ver que siguen habiendo acosos físicos, por ejemplo. Es como... Me sigue sorprendiendo. A ver si hacemos un podcast o algo, que quiero juntar a papás de la industria. ¿Cómo lo has vivido? O sea, mucho más, o sea, estamos en eso, ¿no? Pero quiero ver cómo sí avanzamos y ayudamos en este sentido. Yo creo que hemos avanzado en la parte de prensa bastante. Fue un artículo de 3 páginas en una de las revistas de negocios más importantes del país. Expansión, ¿no? Expansión. Y eso fue lo que hemos querido hacer en el Círculo Creativo, en esta mesa directiva, es abrirnos a dar un paso arriba en la industria, ¿no? Obviamente estamos muy bien cubiertos por todo lo que son los medios de marketing y de publicidad en el país, y yo creo que también en la región, pero yo creo que donde se toman las decisiones es en las áreas de negocios, ¿no? Los tomadores de decisiones, los CEOs, los CFOs, y pues ellos están leyendo este tipo de publicaciones, ¿no? Y es lo que hemos querido, repito, dar ese paso, ser
estar más en los ojos de los tomadores de decisiones. Esto es un trabajo de todos. Te agradezco, Alejandro. Muchas gracias por darnos el foro, por darnos el tiempo. Es muy importante la difusión de los medios. Es muy importante que entendamos no tenemos que quejarnos. ¿Por qué? No. Que cambie de una manera positiva, bonito. ¿Me explico? Hay que darse cuenta de los problemas. Ahí está. El estudio es para todos, para que lo critiquen, lo alaben, pero al menos hizo algo. Es un esfuerzo de todos. Yo agradezco a todas las agencias, a todas las personas. De cada agencia contestaron 4 personas, que la verdad es significativo. La mitad eran hombres y la mitad eran mujeres, de puestos altos y de puestos bajos. Entonces, la verdad está bastante bien hecho el estudio y tenemos un pequeño termómetro que nos da la pauta para avanzar. El Círculo Creativo hará una parte, sus iniciativas, y todos bienvenidos a aportar ideas. No lo dejemos aquí, sino que hagamos, realmente tomemos estos resultados y esto que se nos está exponiendo ahora en la cara para poder realmente hacer un cambio. Y me parece que también es un buen primer paso para poder realmente hacer algo, ¿no?, dentro de la industria, y que realmente tengamos el respeto que el género se merece, ¿no? Hablando de cualquier tipo de género y cualquier tipo de todo, creencia, género, raza, ¿no? Al final eso es inclusión, no solamente es un tema de hombres, mujeres. Enhorabuena al Círculo Creativo de México, a sus directivos y a todos los que participaron de esta destacada investigación, que sin duda nos hará tomar cartas en el asunto y poder avanzar en este tema en nuestra industria y en nuestro país. El estudio sobre la brecha de género en la industria publicitaria en México es parte fundamental en la cultura publicitaria aquí en Status.